Hay algo que los vendedores de camiones europeos en Colombia no te van a decir nunca en la sala de exposición. Un Scania o un Volvo nuevo puede costarte más de 700 millones de pesos colombianos. 700 millones. Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, eso es como comprar 20 casas modestas en un municipio del eje cafetero. Todo metido en 4 ejes y un motor. Y cuando ese camión se te rompe en el kilómetro 80 de la cordillera central, a las 2 de la mañana, con carga completa y una pendiente del 12% delante, el software de diagnóstico que necesitas para arrancar ese motor no existe en 100 kilómetros a la redonda. Eso no sale en el folleto. El transportista colombiano lo aprendió hace décadas. Y por eso eligió diferente. Colombia mueve más del 80% de su economía por carretera. No por tren, no por barco, no por avión. Por carretera. Y esas carreteras no son autopistas alemanas ni rectas interminables de Kansas. Son los Andes. Son la Ruta del Sol. Son pendientes que destrozan frenos, calor que revienta juntas y lluvia que convierte el asfalto en barro en cuestión de minutos. En ese contexto, elegir mal el camión no es un error técnico. Es una quiebra. Y ahí es donde empieza el verdadero asunto. El problema con la tecnología europea en Colombia no es la ingeniería en sí. Eso hay que decirlo claro. Un Scania bien mantenido en una ruta sueca es una máquina impecable. El problema es que esa ingeniería fue diseñada para un ecosistema completo que en Colombia sencillamente no existe. Transmisiones automatizadas de alta precisión que necesitan calibración con equipos que cuestan más que el taller entero. Sistemas electrónicos que, ante una falla eléctrica en carretera, dejan el camión muerto sin posibilidad de diagnóstico manual. Sin opción. Sin vuelta atrás. Piezas que hay que importar porque el mercado secundario local es casi inexistente. Y aquí viene algo que me parece difícil de justificar. Esas decisiones de diseño las tomó alguien sentado en un despacho con aire acondicionado en Södertälje o en Múnich, frente a una pantalla, con datos de rutas europeas y talleres concesionarios cada 80 kilómetros. Un ingeniero que diseña para el papel y se va a casa a las 6. Que nunca ha tenido que explicarle a un cliente por qué su camión lleva 4 días parado esperando un módulo de control que viene de Alemania en barco. Ese hombre no conoce el arcén de la vía al llano a las 3 de la mañana. No conoce al transportista que está ahí parado, calculando de la cabeza lo que le cuesta cada hora sin rodar, lo que le va a decir al cliente, lo que le va a cobrar la grúa. Eso no es neutralidad tecnológica. Es desconexión total con la realidad del oficio. Piénsalo un momento. Un mecánico en Manizales, en Pasto, en Bucaramanga. Formado durante 20 años trabajando con International, con Kenworth, con Mack. Ese hombre conoce una caja Fuller como conoce su propia mano. Sabe cuando suena mal antes de que suene mal. Puede desmontar un eje Dana en un arcén con las herramientas que lleva en el camión. Ponle delante un sistema electrónico europeo con un código de error que necesita un escáner propietario. Y ese mismo hombre, con toda su experiencia, con todo su oficio, no puede hacer nada. No es culpa del mecánico. Es culpa de quien diseñó una máquina para un mundo que no es el suyo. Los tractocamiones americanos llegaron a Colombia en los años 50 y 60, y lo que encontraron fue exactamente ese mundo. Llevamos años desenterrando lo que la industria prefiere que no sepas. Si eso te parece importante, suscríbete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas y no te pierdas ninguno. Los tractocamiones americanos no llegaron a Colombia con campañas de marketing ni con ejecutivos de ventas en traje. Llegaron porque funcionaban. Freightliner, Kenworth, Mack, International. Cada uno con su carácter, con su historia, pero todos construidos sobre la misma filosofía. Motor grande, transmisión mecánica que cualquier hombre con oficio puede entender, y una tolerancia al maltrato que no necesita explicación cuando llevas 12 horas subiendo la cordillera central con 30 toneladas en el remolque. Eso no fue casualidad. Fue selección natural de la carretera. Vinieron de un país donde las distancias se miden en días, no en horas. Donde una ruta de reparto puede cruzar desierto, montaña y llanura en el mismo viaje. Donde el camión tiene que arrancar a 20 bajo cero en Minnesota y llegar funcionando a 40 grados en Texas. Esa exigencia formó una manera de construir máquinas. Y esa manera de construir resultó ser exactamente lo que Colombia necesitaba, aunque nadie lo hubiera planeado así. Y hay un detalle que poca gente menciona, pero que lo explica todo. El diésel colombiano de los años 50 y 60 era combustible de bajo estándar. Impurezas, variaciones de calidad entre región y región,
mezclas que hoy harían llorar a cualquier técnico de inyección. Los motores europeos de aquella época estaban calibrados para combustible limpio. Les pedías que trabajaran con ese diésel y empezaban los problemas. Depósitos en los inyectores, desgaste prematuro, rendimiento por el suelo. Los americanos se lo bebían sin quejarse. Un Cummins, un Detroit, un International DT. Motores con tolerancias diseñadas para el mundo real, no para el laboratorio. Eso en los años 60 ya marcó una preferencia. Y las preferencias en el transporte de carga no se cambian fácilmente, porque están escritas en dinero perdido y en noches sin dormir. Hablando de motores, el Detroit DD15 en su versión estándar entrega unos 450 caballos. No, espera, estoy leyendo mal. En la configuración con turbo compuesto para mercado latinoamericano hablamos de hasta 500 caballos. 500 caballos. Para que eso te diga algo concreto. Es como tener 10 camionetas de trabajo medianas empujando al mismo tiempo, todas en la misma dirección. Y lo hace en bajas revoluciones, que es donde a Colombia le importa la potencia. Porque aquí está el asunto, que los números de consumo no cuentan. La eficiencia de un motor no es solo cuántos litros quema por kilómetro en condiciones ideales. Es cuánta fuerza entrega cuando la necesitas, donde la necesitas, sin que el motor tenga que subir de revoluciones hasta el límite para encontrarla. Un motor que entrega par motor alto desde las 1200 revoluciones te permite subir una rampa del 8% con carga completa sin destrozar la transmisión en cada cambio. Eso en los Andes no es un dato técnico. Es la diferencia entre llegar y no llegar. Los europeos son más eficientes en consumo. Sí. En carretera plana, con diésel de calidad, con conductor descansado y temperatura estable, rinden más kilómetros por litro. Nadie con sentido común lo va a negar. Pero hay una pregunta que me parece inevitable cuando se habla de esto. ¿Cuántas rutas colombianas cumplen esas condiciones al mismo tiempo? Piénsalo. Carretera en buen estado, diésel limpio, conductor con horas de descanso reglamentarias, temperatura controlada. En Colombia eso no es la norma. Es la excepción. Y cuando las condiciones se alejan del ideal, ese rendimiento que aparece en el papel se va diluyendo kilómetro a kilómetro hasta que la ventaja ya no existe. Lo que queda entonces es un camión que consume un poco más pero que aguanta el castigo sin protestar, que cualquier mecánico formado en el oficio puede diagnosticar con sus propias manos, y que tiene repuestos disponibles en cualquier ciudad con taller mediano. Eso tiene un valor que no aparece en ninguna hoja de especificaciones. Y hay algo en todo esto que me cuesta defender cuando lo miro desde fuera. La decisión de seguir ofreciendo el mismo producto con el mismo ecosistema de soporte en un mercado que claramente tiene necesidades distintas no es un error de cálculo. Es una decisión. Alguien la tomó sabiendo lo que sabía, y la tomó igual. El transportista colombiano no puede permitirse esperar a que una estrategia comercial madure. Tiene una cuota que pagar este mes, una carga que entregar esta semana, y una familia que no entiende de plazos de adaptación de mercado. Un Cascadia usado, listo para rodar, se consigue por menos de 300 millones de pesos. Eso no es un dato menor. Es el argumento que cierra la discusión en el patio de un taller. Porque la historia de cómo estos camiones se instalaron en Colombia no termina en los años 60. Lo que vino después cambió las reglas del juego de una manera que nadie en Detroit ni en Monterrey había anticipado. ¿Tú qué has visto en ruta? ¿Cuántos europeos aguantan lo mismo que un Kenworth con 200.000 kilómetros encima en la vía a Bogotá? Déjalo en los comentarios, que eso vale más que cualquier prueba técnica. Con repuestos disponibles en ciudades intermedias. Con talleres que saben lo que tienen delante cuando les entra uno de estos por la puerta. Con un mercado secundario que funciona de verdad, no sobre el papel. Esa diferencia de precio no es un detalle contable. Es la línea que separa al que entra al negocio del que se queda mirando desde afuera, calculando lo que nunca va a poder pagar. Y hay algo más en todo esto que no aparece en ningún análisis técnico, en ninguna comparativa de flotas, en ninguna presentación de feria del sector. Algo que pesa tanto como el precio y la disponibilidad de repuestos juntos. Los hijos de los transportistas colombianos crecieron viendo Kenworths. Subieron de pequeños a esas cabinas altas, con 5 peldaños para llegar al asiento. Escucharon esos motores encenderse de madrugada. Vieron a sus padres confiar en esas máquinas para traer el sustento a casa, semana tras semana, ruta tras ruta. Cuando llegaron a la edad de comprar su propio camión, la pregunta no era qué marca elegir. Era qué versión de lo que ya conocían querían. Eso no es irracionalidad.
Es experiencia transmitida de una generación a la siguiente, igual que se transmite un oficio o una herramienta que no falla. Es saber que cuando tu padre tuvo un problema en carretera, ese camión se pudo reparar con lo que había en el pueblo más cercano. Que cuando tu tío necesitó un repuesto urgente a mitad de semana, lo encontró sin tener que esperar un contenedor de Rotterdam. La confianza no se construye con fichas técnicas. Se construye con años de no dejarte tirado. Y aquí está el fondo del asunto. El mercado europeo no perdió Colombia por precio ni por potencia. Lo perdió porque nunca construyó esa red. Nunca estuvo presente cuando hacía falta. Nunca formó a los mecánicos que trabajaban en los talleres de Manizales, de Ibagué, de los municipios que están entre un puerto y una capital. Llegó tarde, con tecnología que el terreno no podía sostener, y esperó que el transportista colombiano hiciera el esfuerzo de adaptarse a ella. Eso es pedirle a alguien que tiene una carga que entregar, una cuota que pagar y un motor que mantener, que además financie el aprendizaje de una tecnología que nadie en su entorno domina todavía. La decisión de apostar por lo complejo cuando lo simple funciona no la toma el que paga las consecuencias. La toma quien diseña la estrategia de mercado desde una ciudad donde los camiones solo se ven en la autopista. El transportista colombiano tiene demasiado trabajo real como para asumir ese coste. Puede que en el futuro los europeos ganen terreno. Si la red de soporte crece, si los talleres se forman en esa tecnología, si el diésel mejora en las rutas del interior. Puede ocurrir. Pero hoy, en la Cordillera Central, en la Ruta del Sol, en los caminos que conectan el interior con los puertos del Pacífico y del Caribe, el motor que suena es americano. No por casualidad. Por décadas de decisiones correctas tomadas por gente que no podía permitirse equivocarse. Este tipo de información, la que no sale en los comunicados de prensa ni en las ferias del sector, es exactamente lo que llevamos años buscando y contando. Y antes de cerrar, una pregunta que me interesa de verdad. Tú que conoces estas rutas, que has visto estos camiones trabajar en condiciones que ningún catálogo contempla, ¿en qué momento crees que los europeos podrían cambiar realmente la situación en Colombia? ¿Qué tendría que moverse primero? ¿La red de soporte, el precio, la tecnología, o algo que todavía no estamos viendo? Déjalo en los comentarios. Eso vale más que cualquier prueba técnica. Lo que acabas de ver no sale en los folletos del fabricante. Únete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas, suscríbete, y la próxima vez que veas uno de estos en la carretera vas a mirarlo diferente.